Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Concluimos con este capítulo 3. Le damos lectura a la palabra. Dice así: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora porque nos permites reunirnos en este lugar para adorarte. Oh Dios, queremos pedirte que bendigas nuestras vidas por medio de tu palabra, que el consejo de tu palabra sea de gran bendición y que sea como una lámpara, Señor, que alumbre nuestro camino, especialmente, Señor, en estos tiempos tan difíciles, de tanta guerra, oh Dios, que lo único que causa es daño. Bendice, Señor, que esta palabra lleve fruto en el corazón de nuestras vidas y de aquellos que están a nuestro alrededor escuchando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse. Esta noche vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Anteriormente hemos estado hablando de algunos temas un poco fuertes con relación a la lengua, por ejemplo, con relación a los celos, que causan graves problemas en nuestra vida y que son áreas que necesitamos muchas veces ponerles cuidado, porque si no lo hacemos, nos perjudican. Y en esta noche pues vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Y esa es una bendición, porque la verdadera sabiduría de Dios transforma el carácter de las personas. Y el otro día estaba mencionando que el carácter tiene que ver con nuestra manera de actuar, con nuestra forma de ser. El carácter es el conjunto de rasgos mentales, o sea, nuestra forma de pensar, nuestros valores también, o nuestro comportamiento adquiridos a través de la experiencia y de la educación. Eso es lo que distingue a una persona, el carácter, ¿verdad? Todos tenemos una forma de ser distinta. No solamente se refiere a las cosas naturales que tenemos ya en sí, todos tenemos una personalidad muy distinta. Se ha fijado que a veces hay hasta gemelos y son bien diferentes en su forma de actuar. Los niños, siendo del mismo papá, de la misma mamá, unos son más inquietos y otros son más pacíficos. Y a unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra. O sea, eso tiene que ver con los rasgos naturales, pero el carácter es el resultado de todo nuestro entorno. Se va formando por medio de, como digo, de la educación, por medio de nuestro entorno, el ambiente que nos rodea. Entonces, la sabiduría de Dios, cuando llega a una persona, esta transforma el carácter de la persona. Y esa es una cosa maravillosa, porque en estos tiempos estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Hay tantas guerras y a veces se opaca algunas guerras porque vienen otras más fuertes todavía, como la actual, ¿verdad? De Irán contra los Estados Unidos, o así viceversa. Es una guerra tan fuerte que está afectando nuestra vida. El gas caro, ¿verdad? O sea, muchas veces vamos pensando en las cosas, en los problemas más grandes, pero eso no quiere decir que no haya otras guerras más pequeñas. Por ejemplo, Rusia contra Ucrania. Y así en África y en otros países es un solo desorden. Y todo eso afecta a las personas. Y si el mundo está de esa manera tan descontrolado,
carente de valores. Muchas veces la gente de nuestra generación, a veces nos quejamos un poco de que las generaciones actuales o de las generaciones que vienen, les falta valores. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos de nuestros padres ciertos valores, a tener respeto, a tener educación, respetar a nuestras personas mayores. Y en la actualidad todo eso va cambiando. Entonces, el mundo se va volviendo un desastre. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios cambia nuestro carácter. Y eso es lo que necesitamos. Porque no importa si el mundo se está cayendo a pedazos, pero si nosotros seguimos a Jesús, su palabra es una luz que va iluminando nuestro caminar. Él nos va enseñando cuál es la manera en que la manera correcta de actuar en una sociedad tan difícil como los días en los que estamos viviendo. Él es el que nos enseña el camino correcto. Y a veces preferimos ser necios y vivir a nuestra manera. Y todo es un caos y nosotros en esa misma dirección empeoramos. Empeoramos porque vamos dejando a un lado los valores, porque vamos dejando a un lado el camino correcto. En cambio, Jesús nos muestra un modelo perfecto de cómo actuar, de cómo pensar. No es que quiere que seamos robots para que le sigamos a Él de una manera ciega y que no razonemos. No, pero es que Él nos muestra el camino correcto. Él sabe que es lo mejor. Es como el manual de cualquier cosa. Cuando compramos algo, trae un manual, trae las indicaciones de cómo hacer que esta cosa funcione. Porque el que creó eso sabía cuál era la manera correcta. Hace mucho tiempo atrás, mi papá tenía una lámpara como de esas de Coleman, de unas de gas, que había que cambiarle una mechita, una garrita, bien blanca. Y como él no sabía la manera correcta, me acuerdo que tocó esa piececita y cuando la tocas se echa a perder. O sea, necesitas las indicaciones, las instrucciones para que lo que sea funcione de una manera correcta. Porque si no se echa a perder. Entonces Dios, que es nuestro creador, Él sabe cuáles son las instrucciones que nosotros necesitamos. Él no es que quiere tenernos oprimidos. Él no quiere que nosotros llevemos vidas, como digo, así como robots. No, sino que Él sabe cuáles son las mejores instrucciones para que nosotros podamos desarrollarnos de una manera correcta. Entonces, de eso se trata, la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de Dios no es una sabiduría teórica, sino que se ve por medio de nuestra vida diaria. Punto número 1, la sabiduría de Dios transforma el carácter, como lo he mencionado. Dice en una parte del versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría de Dios cambia nuestra parte interior, que es lo principal. Da pureza interior. Y eso es bien necesario. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Los fariseos criticaban que Jesús o que los discípulos comían sin lavarse las manos. Entonces, Jesús les reprendió porque ellos se fijaban en la apariencia, se fijaban en lo exterior, pero por dentro estaban sucios, estaban mal. Y Él dice que tengan cuidado de lo interior. Y fue ahí cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón provienen los buenos y los malos pensamientos. Provienen los hurtos, los asesinatos,
Todo eso proviene de las malas intenciones del corazón. Todo lo malo que hay proviene del corazón, toda impureza. En cambio, vemos que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios dirija nuestra vida, también Él transforma nuestra vida interior y nos da pureza. Y eso es maravilloso, porque cuando tenemos un corazón puro, así también son nuestras intenciones. Así también pensamos de los demás. A veces cuando la gente tiene mala intención, solo está mirando lo negativo en los demás. Está mirando solo lo negativo en las personas. Pierde la fe en las personas. Está siempre criticando lo malo que hay en una persona, pero muchas veces le falta la sensibilidad, la pureza en el corazón como para mirar lo bueno que hay ahí también. Es como un carpintero de un pedazo de madera que esté tirado por ahí. Él sabe que puede trabajarlo, procesarlo y sacar un mueble y hacer algo bueno, algo de valor, algo que decore el hogar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para hacer eso. Y cuando nosotros no tenemos un corazón puro, entonces lo único que hacemos es mirar lo negativo de las personas. Pero si tenemos un corazón puro, entonces vamos a mirar algo bueno que hay en las personas. A pesar de que una persona está perdida, tal vez en un vicio, a pesar de que una persona tiene malos hábitos o está lejos de Dios, pero podemos mirar en ella la creación de Dios y tener la confianza de que Dios puede transformar a una persona y hacerla una nueva criatura. Pero eso, la diferencia está entre la pureza de nuestro corazón o la impureza. Como digo, si nuestro corazón es impuro, entonces no vamos a creer en las personas. Vamos a mirar solamente lo negativo en los demás. Pero lo primero que hace la sabiduría de Dios es que da pureza en el corazón. Amén. Y qué agradable es estar cerca de una persona que tiene buenos pensamientos, que tiene buenas intenciones, que tiene un corazón positivo, que no le anda mirando lo negativo a todo, ¿verdad? Pero qué desagradable es estar cerca de alguien que siempre está mirándole la parte negativa a las cosas. Y qué bueno cuando dejamos que la sabiduría de Dios llegue a nuestra vida, porque lo primero que hace es que nos da un corazón puro. Amén. El Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4, cuando inicia desde el versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Me gusta mucho esta escritura porque muchas veces las personas quieren vivir lejos de Dios y tratan de encontrar la justificación de que por qué tienen que vivir sometidos a Dios si ellos tienen el derecho de hacer con sus vidas lo que ellos quieren. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, quizás unos 15, 16 años, cuando yo recién llegué aquí a los Estados Unidos. Bueno, yo le tengo miedo a los perros. Y creo que fue porque me mordió uno cuando yo estaba pequeño. Yo recuerdo que estaba caminando por el área donde vivía y por ahí venía un perro. Yo recién había llegado. Entonces, me acuerdo que para tratar de evadirlo, me metí era como un dealer. Y cuando yo me metí, recuerdo que estaba un señor ahí, supongo que era el dueño del dealer, y me sacó. Vaya. Entonces, ya me iba a convertir en un hot dog. Y me sacó, o sea, que yo no tenía que estar ahí. Y yo lo único que estaba haciendo era tratando de evitar de que me mordiera el perro. Y luego, si usted se fija lo peligroso que es
meterse a la casa ni siquiera meterse a la casa, sino acercarse a una casa, porque aquí te sacan una pistola y te pegan unos balazos y te matan. Esa es la cultura americana. ¿A qué voy con esto? Esta cultura es tan individualista que no te puedes meter con ellos, no puedes interrumpir su espacio, porque ya estás invadiendo. Ahora, si una persona actúa de esa manera con algo que posee por un poco de tiempo, ¿qué dice el Salmo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todo le pertenece a Dios. Y todavía el ser humano dice, ¿por qué Dios se mete conmigo? ¿Por qué no me da la libertad de vivir como yo quiero? ¿Por qué yo tengo que vivir sometido a su palabra? ¿Estamos comprendiendo? O sea, nuestra mentalidad humana es tan individualista y tan posesivo que este es mi espacio, no violes mi espacio, respeta mi forma de pensar, respeta mi vida, es mi vida. Pero cuando se trata de Dios, queremos que Dios respete nuestro espacio, cuando en realidad la palabra dice aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él creó todo lo que existe. No es una simple casualidad de que las cosas funcionen de una manera tan perfecta. ¿Ha habido algún día en que el sol deje de salir? No. Y si dejara de salir, alguna cosa extraña pasaría. Las estaciones del año, 4 estaciones, se deben a la posición de la Tierra. La Tierra está en una posición, se le llama perpendicular. No es una manera, no tiene un eje completamente vertical, sino que es perpendicular, se le llama. Es un poco de lado. Entonces, por la manera, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, de rotación es los 24 horas, el día y la noche, pero el movimiento de traslación es que da la vuelta alrededor del Sol. Y por la posición, porque no va de manera vertical, sino que va perpendicular, la distancia que hay en la parte norte y la parte sur de la Tierra, de la distancia hacia el Sol, es lo que hace las 4 estaciones del año. Por eso hay frío, hay calor. Dios hizo las cosas de una manera perfecta. Amén. Y si habláramos de cada detalle, las plantas procesan el aire contaminado y lo purifican, y eso nos da vida. Dios ha hecho las cosas de una manera tan perfecta. Entonces, ¿por qué pensar que no necesitamos de Dios y que Dios debe de respetar nuestra manera de pensar y lo que yo quiero decidir qué hacer con mi vida? Claro que no. Dios nos creó de una manera perfecta y Él sabe qué es lo mejor que tiene para nosotros. Por eso es que Él nos muestra el camino por el cual debemos andar. Porque Él nos ama, porque Él desea lo mejor y Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Es nuestro creador. Entonces no podemos pensar que Dios me deje a escoger y que respete mi vida, porque no es así. Eventualmente todos vamos a dar cuenta delante de Él, porque Él nos creó. Así como alguien me sacó de su dealer porque cree que su dealer es de Él y probablemente en la actualidad ya ni siquiera existe. Y ha habido personas que se han equivocado, han tocado la puerta equivocada y unos cuantos balazos y ha muerto la persona, porque alguien está sintiendo que le están violando su espacio. Si así fuéramos, si así reflexionáramos de que nuestra vida le pertenece a Dios y que eventualmente Él va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que hacemos, ¿verdad? Por eso es que es mejor vivir nuestras vidas basándonos en Dios. Amén. Él lo primero que hace es que purifica nuestra vida. Y los versículos de 3 y 4 del Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos
y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Y qué es lo que hace la sabiduría de Dios? Lo primero que hace, dice que la sabiduría de Dios es pura, purifica nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿por qué no dejar que Dios dirija nuestra vida? Es lo mejor que podemos hacer. Amén. ¿Qué más tiene la sabiduría de Dios? Es una sabiduría pacificadora. Dice el versículo que también es pacífica y también es amable. Es una sabiduría que cuando la persona está llena de la sabiduría de Dios, es alguien que no busca conflicto, busca restauración. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué otra cosa tiene la sabiduría de Dios? Es que dice que es una sabiduría llena de misericordia. El versículo 17 de Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es una sabiduría llena de misericordia. Si fuéramos un poco más misericordiosos, nuestro entorno cambiaría, nuestro mundo cambiaría. Si fuéramos un poco más misericordiosos, nuestro mundo sería diferente, porque siempre buscamos el bienestar propio, ¿verdad? Y si no, veamos los videos de Thanksgiving, de Black Friday, antes que ahora ya abren muy temprano, a las 5 de la tarde ya están abiertas las tiendas. Medio se está pasando la pierna del pavo en la cena y ya están abiertas las tiendas. Pero me acuerdo que antes abrían que a las 5 de la mañana y las filas de las personas, ¿verdad? Que se iban y media vez abrían las tiendas. La gente no decía, aquí está este televisor, ese tenga, es para usted. No, llegaban y ya lo tenías en la mano cuando llegaba alguien y te lo arrebataba. Porque no hay misericordia. Nadie está pensando en el bienestar de los demás, estoy pensando en mi bienestar. Entonces, si tuviéramos un poco más de misericordia, el mundo sería diferente. Pero bueno, esta es una lucha, no es de que quiere decir que nosotros somos más misericordiosos que los demás. No, es un problema humano. Todos tenemos un problema interior y es por eso que estamos tratando de estar caminando cerca de Jesús para que Él transforme nuestra vida, para que Él purifique nuestra vida interior y nos ayude a ser personas de bien, personas que tienen misericordia también. Y el ejemplo perfecto de ello es Jesús. En Mateo 9:36. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. Y si estamos cerca de Dios, vamos a aprender también así como Él nos dio ejemplo. El versículo 36, pero veamos lo que dice el versículo 5. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay un versículo que me gusta mucho. Es uno de mis versículos preferidos de la Biblia, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos el ejemplo perfecto en Jesús. Él tuvo compasión de las personas. Él dice que predicaba, iba por las aldeas, predicaba y sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, liberaba a las personas. Él tenía compasión de las personas. Cuando él estaba en Samaria, y tuvo esa conversación con la mujer samaritana, dice que los discípulos se fueron a buscar comida. Y cuando regresaron, tuvieron esa conversación acerca de la comida y él
Él les dijo que ya había comido, ¿verdad? O algo así. Pero el punto es que la comida de Jesús, o sea, su interés por los seres humanos era tan grande que eso le alimentaba. O sea, su amor por las personas era mayor que el hambre que tenía. O sea, Él es el ejemplo perfecto. Él tenía compasión de las personas. Entonces nosotros necesitamos aprender. Por eso mencionaba, muchas veces necesitamos tener un corazón puro para poder mirar lo bueno en las personas, a pesar de que está todo tatuado, a pesar de que está tiene mala fama, a pesar de que está en la cárcel, a pesar de que está en lo peor que una persona pueda estar. Debemos de mirar lo bueno en las personas. Eso es el fruto de un corazón que está limpio, que está puro. Y Jesús tenía compasión de las personas. Es lo que nosotros necesitamos también. Estar llenos de misericordia, así como Jesús nos dio ejemplo. Punto número 2, la sabiduría de Dios produce resultados visibles y eso se manifiesta, por supuesto, en las acciones de una persona. Alguien no puede decir que es cristiano, pero que tiene una doble vida, ¿verdad? Eso es incoherente, como enseñaba la otra ocasión, ¿verdad? Eso es incoherencia. Una cosa, no podemos hablar una cosa y vivir de otra manera. Entonces, la sabiduría de Dios produce efectos visibles. Se manifiesta en la conducta de la persona. Una persona que vive una relación estrecha con Dios es una persona que tiene integridad y sinceridad. Dice el versículo, también dice que es sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que es una persona íntegra, pues. Una persona con sabiduría de Dios es la misma en público y también en privado. Y eso es una cosa bien difícil porque muchas veces hacemos cosas a escondidas. Somos una cosa cuando estamos solos. Y ahí es la verdadera persona, cuando está sola. Cuando nadie me está viendo y me puedo embolsar el vuelto de más que me dieron. ¿Ve? Es una bendición. No es una bendición, es deshonestidad. Si me dieron cambio de más, no es que Dios me bendijo, no, es deshonestidad si no lo regreso. Una persona honesta aparentemente a veces como que lleva las de perder por ser honesto, por ser correcto, pero no. Dios siempre encuentra la manera de bendecir a una persona. Siempre es así. Y cuando se actúa con ventaja, aparentemente salgo ganando, pero al final se termina mal. Por ejemplo, tantas personas que el Chapo Guzmán, por ejemplo. ¿Cuánto dinero tendrá? Tendrá muchísimo, pero ¿puede disfrutarlo? ¿Puede ir a comer a una trailita y pedir unos tacos y disfrutarlos? No puede, porque ha habido deshonestidad. O sea, a la larga, entre una cosa y la otra es mucho mejor la honestidad, porque siempre te va a traer recompensa. Pero si quiere uno vivir una doble vida, en lo secreto vivir de una manera y en público vivir de otra, entonces no se puede tener bendición. Tiene que haber honestidad. Y cuando hay honestidad, Dios mismo se encarga de bendecirte. Eso es así. Dios saca en público lo que una persona tiene en el corazón. Cuando una persona es generosa, una persona es íntegra, Dios saca a relucir eso bueno. Produce justicia en la vida. Como dice el versículo 18 que leíamos de Santiago, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la sabiduría de Dios también produce justicia en la vida. Produce decisiones correctas, una vida recta y un buen testimonio. Es lo que hay cuando una persona
vive con esa relación estrecha con Dios. Y también produce paz en el entorno. Y esto es bien importante. Jesús dijo en Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Ahora, hay situaciones en que para poder obtener la paz, incluso hay que mostrar carácter. Pero el ser pacificador es la cosa mejor que podemos hacer. Siempre debemos de ser pacificadores. Porque Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Y mencionaba de que hay situaciones, pero bueno, como el otro día hablábamos de que Jesús también se enojó en el templo. Y tiró las mesas y el negocio que estaban haciendo, porque estaban ensuciando la casa de Dios, estaban desviando el propósito verdadero para el cual era la casa de Dios, ¿verdad? O sea, hay situaciones en las que tiene que obrar cierta violencia para hacer la paz, para hacer la rectitud, pero para que haya el orden, ¿verdad? Correcto, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Que echó todo el negocio que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el templo no era para negocio, sino que era para adorar a Dios. Entonces, por eso Jesús se enojó y sacó a las personas que estaban ahí haciendo todo eso. Pero eso no contradice el hecho de que debamos de ser pacificadores. O sea, si vemos una injusticia, no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si están dañando a un inocente, no quiere decir que nos vamos a quedar callados. Hay que reaccionar. ¿Por qué? Porque hay un inocente que está siendo abusado. Y hay que actuar muchas veces hasta con violencia, ¿verdad? Si están maltratando a un hijo suyo, ¿usted se va a quedar de brazos cruzados? Pues no. Y hay personas que son indefensas y que Dios quiere que uno haga algo por ellas, ¿verdad? Y muchas veces tiene que hacerse actuar aún hasta con violencia, con justicia, con la ley, ¿verdad? Pero eso no contradice el hecho de que hagamos la paz. Muchas veces necesitamos hacer todo, a veces hasta violencia para obtener la paz. Pero dice Jesús que ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la sabiduría de Dios siempre va a traer algo bueno a nuestra vida. Siempre. Siempre nos va a traer bendición. La verdadera sabiduría de Dios transforma el carácter de una persona. Produce paz en el corazón, produce justicia y buenas obras, que es lo que se manifiesta por medio de nuestro comportamiento si tenemos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Puestos de pie. Como iniciaba, en estos tiempos difíciles, no hay cosa mejor que vivir de la mano de Dios. Amén. Yo estaba escuchando esta tarde, un podcast. Era una reflexión de pensar al mirar hacia atrás en lo que hemos vivido, de qué me puedo arrepentir. Y una de las cosas que él estaba mencionando es que mientras más nos vamos envejeciendo, hay cosas que deben de importarnos menos. Hay cosas que hay amistades de quienes muchas veces deberíamos de apartarnos. Porque ¿para qué agregar a mi vida un problema que no necesito? O sea, mientras vamos, ¿por qué razón? Porque bueno, el promedio de nuestra vida, ¿cuánto es? 70, 80 años. Ahora piense, yo voy a cumplir 45. Entonces, si yo voy a vivir 80, entonces ¿cuánto me queda? Ya me quedan 35. Entonces piense usted, ¿vale la pena cargar con ciertas relaciones de amistades que no te aportan en nada y que te dan preocupaciones o pensamientos que no tienen sentido? Te restan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Actuemos con inteligencia.
Nuestra vida es una solamente. El tiempo que nos queda de vida tal vez no es mucho. ¿Cómo lo va a vivir? Si Dios nos ofrece su sabiduría para que la vivamos mejor. Entonces necesitamos vivir de la mano con Dios. No por una carga, no por un compromiso, no, sino que Él tiene las instrucciones de cómo funciona nuestra vida, porque Él nos creó y sabe qué es lo mejor que necesitamos. Este mundo es un relajo, es un desastre. Todo está patas arriba, hay injusticia. No se puede confiar ni siquiera en la autoridad, no se puede. ¿Por qué? Porque todo es un relajo, todo está mal. ¿Por qué no nos acercamos a Dios y encomendamos nuestras vidas a Él para que Él nos ayude a vivir vidas ordenadas? Es lo mejor que podemos hacer. El tiempo de vida que nos falta, vivámoslo de la mano con Dios, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Eso es así. Amén. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Y que podamos sentir, oh Dios, ese deseo de vivir de la mano contigo, caminando de la mano contigo, confiando en tu dirección, porque tú eres el que sabes qué es lo mejor para nosotros. Que esta palabra lleve fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.